Hola, mi nombre es María José Treviño Pimentel y el día de hoy estaremos viendo sobre el caso de Noé. El consentimiento constituye el eje fundamental de todo acto jurídico. Sin voluntad libre y consciente no puede hablarse de verdadera autonomía privada ni de legitimidad contractual. El derecho civil mexicano reconoce que la manifestación de la voluntad debe estar libre de vicios para que el acto jurídico produzca efectos válidos. Cuando dicha voluntad se encuentra afectada por error, dolo, violencia o amenaza, el orden jurídico permite la impugnación del acto mediante la nulidad relativa. En el caso de Noé, quien celebró un contrato de prestación de servicios con un despacho jurídico contable en circunstancias de presión e información incompleta, plantea un escenario idóneo para analizar cómo los vicios del consentimiento pueden afectar la validez de los contratos. En esta presentación se explicarán los conceptos legales del error, violencia y amenaza, se examinará su posible actualización en el caso concreto y se propondrá la vía procesal adecuada para la restitución de sus derechos. Los vicios del consentimiento del derecho civil mexicano. El Código Civil Federal, en sus artículos 1794 a 1834 bis, regula los elementos de existencia y validez del acto jurídico. Dentro de los elementos de validez se encuentra la ausencia de vicios del consentimiento, lo que implica que la voluntad debe formarse de manera libre, informada y exenta de presiones indebidas. El error es una falsa apreciación de la realidad que recae sobre aspectos esenciales del acto jurídico. Para que el error invalide el consentimiento debe ser determinante, es decir, debe tratarse de un error sin el cual la persona no habría celebrado el contrato. No todo error produce nulidad, sino únicamente aquel que afecta a la sustancia del acto o las cualidades esenciales que motivaron a su celebración. Cuando el error llega a ser provocado o aprovechado por la otra parte, este se transforma en dolo. El dolo consiste en cualquier artificio, engaño o maquinación empleada para inducir a otro a celebrar un acto jurídico. El dolo debe ser determinante y provenir de la contraparte contractual. En estos casos, la ley protege a quien fue engañado, permitiéndole solicitar la nulidad del acto y la reparación de los daños ocasionados. La violencia y la amenaza. La violencia puede ser física o moral. En el ámbito contractual, la violencia moral se presenta cuando se infunde temor racional de sufrir un mal grave e inminente en las personas, bienes o familiares. La amenaza, cuando es suficientemente grave y determinante, vicia el consentimiento porque sustituye la libertad de decisión por el miedo. La doctrina y la jurisprudencia han sostenido que la violencia moral no requiere contacto físico. Basta simplemente con que la intimidación sea suficiente para doblegar la voluntad de quien contrata. Análisis de los vicios del consentimiento en el caso de Noé. El caso de Noé nos revela diversos indicios de que su consentimiento pudo haberse encontrado viciado. En primer término, existe un posible error inducido. Noé contrató los servicios del despacho con la expectativa de regularizar su situación fiscal y recuperar su bodega arrendada. Sin embargo, recibió informes técnicos que no comprendía plenamente, respaldada con documentos membretados y afirmaciones categóricas sobre la urgencia de pagos. El contador le indicó que debía cubrir 200,000 pesos por multas y recargos, mientras que el abogado reforzó la situación con la advertencia de una posible consecuencia penal inmediata. Dado que Noé no posee conocimientos técnicos contables ni jurídicos, su decisión de pagar se basó exclusivamente en la información proporcionada por los profesionales. Si dicha información fue exagerada, manipulada o presentada de manera alarmista para inducir el pago, podría configurarse dolo. La falta de explicación clara y la omisión de alternativas legales afectan la formación libre del consentimiento. En segundo lugar, se observa un posible caso de violencia moral o amenaza. La afirmación del abogado respecto a que, de no pagar, se procesaría penalmente en su contra y se iría directo a la cárcel, generó que Noé tuviera miedo suficiente para solicitar un préstamo bancario con alto interés. El miedo es una consecuencia penal inminente, constituye una presión relevante que pudo haber sido determinante en su decisión. Además, se advierte un incumplimiento en la ejecución del contrato. No existió demanda real contra el inquilino, pese a que el abogado afirmó haberla presentado. La solicitud de otorgar un poder amplio para pleitos y cobranzas sin claridad sobre su alcance también evidencia una actuación que podría considerarse abusiva. En conjunto, estos elementos permiten sostener que el consentimiento de Noé pudo estar afectado tanto por error inducido como por violencia moral, configurando vicios que hacen procedente la nulidad relativa del contrato.
Vía procesal y restitución de derechos. Ante la posible actualización de vicios del consentimiento, NOE puede acudir a la vía civil para interponer una demanda de nulidad relativa del contrato o prestación de servicios, con fundamentos en los artículos relativos del Código Civil Federal que regulan el error, el dolo y la violencia. La nulidad relativa tiene como efecto dejar sin efecto el contrato y restituir las prestaciones recíprocas. Esto implica que el despacho estaría obligado a devolver las cantidades pagadas por concepto de honorarios, así como cualquier suma indebidamente cobrada si se acredita actuación irregular. De igual forma, NOE podría reclamar daños y perjuicios, incluyendo los intereses bancarios derivados del préstamo solicitado bajo presión. En caso de acreditarse afectación emocional significativa, también podría demandarse daño moral. Adicionalmente, si se demuestra conducta fraudulenta, podría valorarse la responsabilidad penal correspondiente y la responsabilidad profesional ante las autoridades competentes. En conclusión, el consentimiento constituye la piedra angular del acto jurídico. Cuando la voluntad se forma bajo error, engaño o amenaza, el contrato pierde su legitimidad ética y jurídica. En el caso de NOE nos demuestra cómo la asimetría de información y la presión psicológica pueden afectar gravemente la libertad contractual. El derecho civil mexicano ofrece mecanismos eficaces para restituir derechos cuando el consentimiento ha sido viciado. La nulidad relativa del contrato y la reparación de daños representan herramientas adecuadas para restablecer el equilibrio jurídico. Más allá del caso concreto, este análisis busca la importancia de la buena fe, la transparencia y la responsabilidad profesional en el ejercicio del derecho y la contaduría. La autonomía de la voluntad no puede sostenerse si no se garantiza que dicha voluntad sea verdaderamente libre e informada.